Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero y en este video te quiero enseñar a partir los bulbos de los Hyperastrum. Si tú quieres reproducir bulbos de Hyperastrum que son muy difíciles de reproducir como los Hyperastrum dobles o los de Holanda, no te pierdas este video porque te voy a enseñar mis mejores consejos para reproducir tus bulbos de Hyperastrum por partición de bulbos. Hoy vamos a cortar diversos bulbos de Hyperastrum, amigos. Te voy a enseñar cómo los puedes dividir para tener más bulbitos de Hyperastrum. Esto, como ya mencioné, te va a servir para todo tipo de Hyperastrum, pero sobre todo para aquellos Hyperastrum que no te estén dando bebés. Puedes dividir cualquier bulbo, pero de preferencia un bulbo que ya esté grande. Sin embargo, también puedes dividir bulbitos chiquitos. Quiero mostrarte el resultado de una división por bulbo. Este es un bulbo que yo dividí hace más o menos 2 años. Ya floreció uno de ellos. Aquí puedes ver cómo se ve algo el corte. Ese bulbo lo dividí en dos, que por cierto por aquí te voy a dejar el enlace a ese video. Y mira, ya tiene sus raicitas, se regeneró bastante bien. Este incluso pues dio floración. Aquí está la floración. Este es el bulbito, ya está dando bebés también. Y pues aquí ya no se nota el corte. Cuando quieras que el bulbo se reproduzca más rápido, lo ideal es que lo cortes en dos. En dos partes es como normalmente lo puedes cortar. Y los bulbos de Hyperastrum, lo que tienes que hacer para iniciar el corte es identificar más o menos de dónde salen las hojas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a partir aquí, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este bulbo, si lo quieres partir a la mitad, sería partirlo de este modo. Te voy a enseñar con el cuchillo cómo sería. En medio de las hojas sería así. No así, bueno, si lo vas a partir a la mitad. Hay distintas formas de partir el bulbo. Si partes el bulbo a la mitad es una buena forma de partir el bulbito porque te va a generar dos bulbos. Normalmente te va a generar dos bulbos y es una forma de partirlo. Voy a empezar con este que tengo por aquí. Este lo vamos a partir y lo vamos a partir en dos, que sería la forma más correcta. Lo que vamos a hacer es que vamos a meter nuestro cuchillo y lo vamos a partir así. Ahora, si lo quieres partir en dos, es importante que partas en medio de los bulbos, es decir, que partamos así en medio, ¿de acuerdo? Y de aquí, pues pasamos y metemos nuestro cuchillo hacia abajo. ¿Para qué? Para que sea más fácil su división y para que, como tú puedes ver, puedas sacar hojitas. En la división de bulbos, amigos, es bien importante que se queden con algo de lo que es el callo basal, que es esta parte que está aquí. Mira cómo está aquí, aquí se puede ver. Bien importante que tengan esta parte, si no, no van a salir los bulbos. Bueno, esta es una partición para que nos salgan dos bulbos. ¿Cuál es la ventaja de partir el bulbo de esta manera? Pues que se va a reproducir y se va a regenerar más rápido. Pero también podemos partir los bulbos desde otra forma, que se trata de partir en una mayor cantidad. Ahora, ¿cuál es el mejor momento para partir los bulbos? El mejor momento para partir los bulbos, queridos amigos, sería después de la floración. Cuando terminen su floración, puedes empezar a partirlos. Todavía no vamos a dónde los vamos a poner, dónde los vamos a sembrar, no. Ahorita solamente estamos viendo que hay distintas formas para partir el bulbo. Esta, por ejemplo, sería una partición de dos. Ay, amigos, voy a tener que partir este bulbote, pero la verdad es que no quiero. Voy a dejar este bulbote para después y vamos a practicar con este. A este le vamos a hacer divisiones. Ahora, cuando vayas a partir un bulbo, tienes que cortar las hojas, tienes que cortar las raíces, todo, amigo, todos los vamos a cortar. Hojas, raíces, todo. Y lo vamos a dejar de esta manera. Les puedes dar una enjuagadita si tú quieres. También les puedes dar un tratamiento con hongo. Este lo hemos estado tratando con hongo y la verdad es que va bastante bien, pero lo vamos a usar para el ejercicio de hoy. Lo que vamos a hacer es partirlo a la mitad. ¿De acuerdo? Entonces venimos y lo partimos así a la mitad. Si lo partimos así, vamos a obtener, ¿qué, Chuyito? Pues dos bulbos, pero yo quiero obtener más bulbos, así que pues vamos a partirlo todavía más. Te recomiendo que estos hermosos bulbos de Hyperastrum los partas después de haber florecido y que partas aquellos bulbos que realmente te interese dividir. A mí me gusta dividir bulbos de los que ya tengo bastantes o de los sencillos, pero esta técnica se utiliza para aquellos bulbos que no dan bebés, como por ejemplo ninfas encantadas, Pretty Nymph,
bulbos que son Marilyn, también Benito, entre muchos otros. Y también aquellos bulbos re hermosos, Rilona de color anaranjado que casi parecen amarillos. O también aquellos Lemon Loon, aquellos bulbos amarillos que quieras reproducir para que tu colección se haga más grande. Una vez que lo tenemos así, lo vamos a dividir en 4 partes. Para dividirlo en 4 partes, voy a dividir, ¿qué quiero? Dividir este a la mitad. Entonces voy a pasar el cuchillo de este modo con mucho cuidado y voy a dividir, intentando que el bulbo quede con una parte de lo que es el tallo basal, que es lo que va a generar los bulbos. Ahora, como puedes darte cuenta, ya dividí este bulbo en ¿cuántas partes? En 4. Voy a seguir cortando este. Si yo lo dejo así, voy a tener, ¿qué, Chuyito? Voy a tener 4 bulbos, ¿de acuerdo? 4 bulbos que se van a empezar a generar de aquí. A partir de aquí lo podemos volver a partir otra vez a la mitad, si tú quieres, que yo es como que otra forma de dividirlo para que obtengamos todavía más bulbos. Voy a dividir estos bulbos con mucho cuidado para intentar sacarles más provecho. Eso sí, con cada división el bulbo que yo saques van a salir pequeñitos y va a tardar más tiempo en generarse, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando hacemos esta división que estamos dividiendo para obtener 8 secciones, recuerda que debe de quedar, ¿qué, Chuyito? Pues el bulbito basal, porque de aquí van a salir los bulbos. Cuando estamos haciendo eso, los bulbos nos van a salir más pequeñitos, pero vamos a tener más cantidad, ¿no? Que esa sería como la ventaja. Vamos a dividir aquí. Vamos a volver a dividir de este lado. Y de este modo, pues vamos a obtener el bulbo dividido en 8 partes. Bien importante que quede callito, ¿de acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer, lo siguiente para este tipo de división es que, Chuyito, mover un poco estos gajitos, porque los bulbos van a salir por acá abajo. Ahora, esta división que estamos haciendo aquí, lo que va a hacer, lo que va a generar es que nos va a dar muchos bulbos que van a salir en medio de estas hojas, ¿de acuerdo? Cuando dividimos de este modo, que estamos dividiendo y que estamos sacando muchas hojitas, los bulbitos van a salir muy pequeñitos. Esta es una forma de reproducción muy masiva cuando no tenemos demasiados bulbos y que queramos tener. Yo voy a seguir moviendo todas estas, las voy a seguir moviendo de este modo para que se despeguen un poco, ¿de acuerdo? Se van a despegar un poco. Y bien importante que haya quedado algo de callito basal. Esta forma de división es muy masiva, pero los bulbos van a salir pequeñitos. En cambio, si tú dejas que el bulbo se quede en 2 partes, como en este caso, este bulbo que se quedó en 2 partes, lo que va a pasar es que se va a regenerar, ¿de acuerdo? Se va a regenerar y como tú ya viste, va a generar bulbos más rápido. En cambio, esta parte que está acá, pues va a generar bulbos más pequeñitos. Para sembrarlo, lo que vamos a hacer es que vamos a buscar una bolsa Ziploc, ¿de acuerdo? Vamos a buscar una bolsa Ziploc. También puedes buscar un envase de plástico, puede ser una botella de refresco, lo que tú tengas a la mano. Y el ingrediente principal que vamos a estar utilizando es perlita. ¿Por qué la perlita, Chuyito? Perlita porque ahí es donde vamos a sembrar los bulbos. Tiene que ser perlita, queridos amigos, porque si se hace en tierra se pudren los bulbos. Es bien importante que sea perlita. No se puede hacer en arena de río ni en vermiculita. Tiene que ser perlita si es que quieres tener excelentes resultados. Sobre el tiempo, pues ya lo hemos mencionado. Mientras más dividas el bulbo, más bulbos vas a tener, pero van a salir bien chiquititos. Eso sí, es una excelente forma de reproducción de bulbos. Ahora, te recomiendo que los bulbos estén duros. Este, por ejemplo, es un bulbo que no te recomiendo dividir porque está muy aguado. El bulbo tiene que estar duro y mientras más grande esté el bulbo, mejor. Mejor, porque nos va a dar más fuerza y más vitalidad. Para poder dividir este bulbo, lo que tenemos que hacer es sembrar los bulbitos que nos han quedado en una bolsa Ziploc o también en un envase de plástico. Si los quieres poner en un envase de plástico, puedes usar uno de frijoles como este. Lo único que tienes que hacer es rellenar un poco el fondo de quechurito de perlita. Lo único que no me gusta es que la perlita sea tan volátil. El envase le puedes dejar lo que son unos agujeritos por abajo, si tú quieres, de preferencia a modo
drenaje, y si no también lo puedes dejar sin drenaje. Yo lo que voy a hacer es que voy a mojar un poco para que se quite el polvo de la perlita. Y lo siguiente que vas a hacer es colocar los bulbos, pero de preferencia que estén acostaditos. Los vamos a dejar ahí por al menos un mes. Y lo único que vamos a hacer es que no se pierda la humedad. Una humedad muy ligera, delicada, porque si no se pueden pudrir los bulbos. Mira, yo por ejemplo lo voy a regar un poquito y listo. Si quieres que el bulbo mejore su calidad para generar bulbos, le puedes poner hormona enraizante en polvo. Por arriba yo les voy a poner hormona enraizante de este modo. Este bulbo no va a sacar raíces, amigos. Lo que va a hacer es que va a generar bulbitos. Ahora, cada cierto tiempo tienes que venir para ver que los bulbos no se vayan a pegar demasiado. Tienes que venir y despegar estos gajitos, ¿de acuerdo? Los vas a despegar porque los bulbos van a salir de la parte del medio. Y si van saliendo los bulbos, pues ayudarles un poco. A veces hay que venir y mover un poquito, como ya mencioné, los gajos. Ahí los vamos a dejar. ¿Cuánto tiempo, Chuyito jardinero? Más o menos entre 1 y 2 meses. Se va a tardar para que empieces a ver resultados. Este envase lo vamos a tapar. Lo vamos a tapar de esta manera. Y si quieres, puedes hacer unos agujeritos aquí para que exhale algo de aire. ¿De acuerdo? Si no, pues hay que venir y ponerles algo de aire de vez en cuando. Ahora, si lo que quieres es ponerlos en una bolsita, también se puede. Puedes usar una bolsita de plástico como esta o una bolsita Ziploc. Por ejemplo, esta es una bolsa Ziploc. También las puedes usar en bolsa Ziploc. Es bien importante, amigos, que sea perlita. Si no es perlita, no vas a tener buenos resultados. ¿De acuerdo? Entonces yo te aconsejo que si no tienes perlita, compres. Es bien importante que este ejercicio se haga con perlita. En la bolsita puede ser más cómodo que incluso en el bote porque se acomodan mejor los bulbos. Lo único que hay que hacer es despegarlos un poco y ponerlos. Y los vamos a dejar acostaditos durante al menos unos 2 meses para que se generen los bulbos. ¿De acuerdo? Los vas a acostar así. De este modo vamos a rociar un poco de hormona enraizante. Pones aquí hormona enraizante y les pones algo de agua para que se humecten. Después de eso, pues vamos a cerrar la bolsa. Le vamos a hacer un nudito y listo. De vez en cuando puedes venir para abrirla y que le entre algo de aire. Y si vas a sembrar bulbos más grandes, puedes hacer lo mismo. Ya sea en el envase como este también. Por lo menos a que genere raíz. Como este está partido en dos partes, es probable que empiece a generar raíz y que él vaya a sacar un solo bulbo que se regenere. A veces suelen sacar 2. Te recomiendo que lo dejes de este modo, un solo bulbo. Le pongas también su hormona enraizante y lo humectes. Y ahí lo vamos a dejar por al menos unos 2 meses. Con los bulbos que son como este, amigos, que son divididos solo en 2 partes, se va a regenerar el bulbo y van a salir 2 bulbos. Pero si decides hacerlo de este modo, pues tendrás más bulbitos, que también es una excelente forma de regenerar bulbos. Y mira qué bonito se ven, la verdad es que los hiperastrum suelen regenerarse bastante bien. No te pierdas el próximo video en donde te enseñaré los resultados de la división de estos maravillosos bulbos. Si te ha gustado este video, no olvides darle un like a este video que me ayudaría muchísimo. Activa la campanita para que YouTube te recomiende cuando suba nuevos videos. Yo soy Chuyito Jardinero, te mando muchísimos besos y saludos y nos vemos. Hasta la próxima.